Hola corazones, hola amores míos. Hoy os traigo y os presento este lindo pelele maravilloso que lo hemos llamado creativo. Creativo en honor a este lindo hilito que lanza Rubí, lana Rubí, ¿vale? Es un algodón 100% mercerizado. Lo lanza, sale ahora en marzo. A mediados de marzo sale a la venta y me gustaría que lo probarais porque es espectacular. Tiene un tacto ideal, es un poquitín más gordito que el que ellos tienen, que el algodoncito que ellos tienen, pero está mercerizado, entonces tiene un brillito precioso, ¿vale? Hemos trabajado este pelele, tallita 6-9 meses y hemos necesitado 2 ovillitos. Estos ovillitos traen 50 gramos. Hemos trabajado con agujitas del número 3 y trae 50 gramos y 125 metros, ¿vale? Van a tener un colorido bonito, muy bonito, y el color de este es que esta no es la etiqueta que va a quedarse, creo que según me dijeron, que van a hacer una etiqueta, no viene el color. No, yo no lo encuentro. No, creo que van a crear otra etiqueta porque realmente yo lo estoy trabajando antes de que esté lanzado en el mercado. Porque me comentaron que lo hiciera porque tenemos una feria donde lo vamos a presentar aquí en Sevilla y vamos a lucir este lindo pelele. ¿De acuerdo? Pues nada, yo os dejo aquí con el paso a paso. Ya os he dicho que es tallita 6-9 meses. 2 ovillitos hemos necesitado. Me ha sobrado muy poquitito del segundo ovillito. Tiene sus 5 botoncitos, 1, 2, 3, 4, 5 botoncitos detrás y 3 en la entrepierna para poderle cambiar perfectamente a nuestro bebé. Lo hemos hecho de manguita corta. Si nos apetece hacerle alguna chaquetita, pues también sería ideal ahora para primavera. ¿De acuerdo, amores? Pues nada, os dejo aquí. No olvidéis que si queréis conseguir este mismo material que yo he trabajado, os dejo abajo de la cajita. Abajo del vídeo hay una cajita de información que le llamamos. La cajita de donde está toda la información que ponemos. Hay una flechita donde ustedes le dais a la flechita, desplegáis y os salen los enlaces. Yo os dejaré el enlace de la tienda. No voy a dejar el enlace del hilo porque todavía no está a la venta. Estará posiblemente cuando suba el pelele, lo mismo está, pero aún no lo está. Y os voy a dejar el enlace del canal donde ustedes bicheáis, ponéis algodón y os va a salir con cuanto que ellos lo tengan a la venta, ¿vale? Y veréis el colorido tan bonito que van a traer. Os dejo también el enlace de mis redes sociales, Facebook e Instagram, que estaría fenomenal que me siguierais por ahí porque siempre anuncio todo tutorial que vaya a salir y todo trabajito que vaya a salir, lo anuncio siempre antes en las redes sociales y estaréis informados de todo lo que va a salir, ¿de acuerdo? Pues nada, dicho esto, si no estáis suscrito al canal, lo hagáis, le deis una manita arriba si os ha gustado y si tenéis ganas de que os lleguen notificaciones para que veáis cuando os sale un trabajito, le dais a la campanita, ¿vale? Bueno, pues os dejo aquí con el paso a paso. Corazones, vamos a empezar el pelele montando en agujitas del número 3. Yo las tengo aquí ahora mismo en agujitas redondas porque lo que he querido ver es la circunferencia del cuellecito, ¿vale? Pero sigo trabajando con agujas rectas. Entonces, yo he visto que tiene un tamaño adecuado para lo que yo quiero, seguimos trabajando. Y hemos montado 70 puntos. 70 puntos en agujitas del número 3. Hemos hecho 4 vueltecitas a punto bobo. 4 vueltecitas. Y ahora vamos a hacer las separaciones ya para las mangas, delantero y espaldas, ¿vale? Entonces, también vamos a hacer en esta quinta vuelta el ojal. Nuestro primer ojal. Entonces, vamos a hacer 3 puntos. Lo primero que vamos a hacer es el ojal. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Voy a echar hebra y cojo 2 puntos juntos. Ya tengo mi ojal hecho. ¿De acuerdo? Hasta ahí bien. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5.
Yo necesito separar para la primera espalda 13 puntos. Tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Si ustedes queréis, aquí podéis poner un marcador. Yo, como odio trabajar con marcadores, no lo voy a poner porque la hebra me va a guiar. Me va a guiar en el sentido de que yo tengo que echar aquí ahora una hebra, ¿vale? Entonces la hebra en la próxima vuelta me va a guiar. Pero bueno, aquí echamos hebra y ahora cogemos 2 puntos juntos. No lo sacamos de la aguja, lo echamos hacia abajo y lo volvemos a repetir. Lo volvemos a tejer, ¿vale? Y echamos otra hebra. Esta va a ser nuestra primera rangla. A continuación vamos a hacer 10 puntos para la siguiente manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí de nuevo voy a echar hebra, tengo otra rangla, voy a coger 2 puntos juntos, los tejo, no los saco de la aguja, echo mi agujita hacia abajo y los vuelvo a tejer. Los dos juntos, no uno solo, espérate que aquí se me viene uno solo, no, los dos juntos. Y vuelvo a echar una hebra. Ahora tenemos el delantero, ¿vale? En el delantero que consta de 16 puntos. Y nosotros vamos a empezar a hacer el ochito ya en estos primeros 16 puntos. Vamos a contarlo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, hasta aquí. Vamos a poner aquí un marcador provisional, ¿vale? Yo tengo este delantero. Una vez que ya tengo la ranglita hecha aquí, tengo esta parte para mi delantero. Esta parte la voy a dividir para empezar a hacer el ochito. El ochito consta de 6 puntos, ¿vale? Y hemos dicho que tenemos 16. Pues tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este será mi ochito, ¿vale? Estos 6 puntos que tengo a continuación. Pero yo tengo que hacer 2 puntos del revés antes y 2 puntos del revés detrás. Por lo tanto, yo tengo que dejar en medio 2, 4, 6, 8, 10 puntos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poner un marcador a los 3 puntos de hacer la rangla. Aquí sí vamos a poner el marcador para separar lo que es el ochito. Aquí. ¿Vale? Entonces, yo acabo de hacer mi rangla. La acabo de hacer. La de la manguita, ¿vale? Pues ahora voy a continuar haciendo 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Voy a pasar mi marcador a la aguja. Primero voy a subir el hilo porque voy a hacer 2 puntos del revés. 1 y 2. A continuación voy a hacer 6 del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer 2 puntos del revés. 1 y 2. Ya tengo mi ochito preparándolo con los 10 puntos que tengo entre marcador y marcador. Paso mi marcador hacia esta agujita y termino de hacer los 3 puntos que me faltan para terminar la parte delantera. 1, 2 y 3. ¿Vale? Ya he llegado a la rangla. Echo hebra, cojo 2 puntos juntos, no lo saco de la hebra, de la aguja, paso mi aguja por detrás y lo vuelvo a tejer. Y vuelvo a echar hebra. Ahora tengo que contar los 10 puntos de la otra manguita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tengo aquí para hacer la otra ranglita. Y hago hebra,
2 puntos juntos, no lo saco de la aguja, lo vuelvo a tejer por detrás y vuelvo a echar hebra. Y ya termino con los 13 puntos de la última espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos por la vuelta del revés. Si queréis, antes de empezar la vuelta del revés, si queréis, vamos apuntando las vueltecitas porque vamos a hacer el cruce a las 4 vueltas. De hacer el 8 vamos a hacer el cruce. Una vuelta para mí es cada vez que cambio los puntos de una aguja a otra. Esto es una vuelta y ahora voy a empezar la segunda. ¿Qué voy a deciros? Que toda la vuelta del revés se hace del revés a excepción de los 2 puntos que hay delante de los 6 del 8 que se harán del derecho. Si nos fijamos, hay que hacer los puntos como se nos presentan. Mirad, estos puntos que están aquí delante de los 6 del 8 tienen esta espiguita que significa que tenemos que hacerlo del derecho. Todos los que tienen la hebrita esta por aquí son del revés. Por lo tanto, esta vueltecita, hebras incluidas. Perdón, aquí tenemos que hacer la tirilla. Esto no se nos vaya a olvidar. Son 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos a punto bobo. Siempre se trabajarán a punto bobo. Estos 6 primeros puntos y estos 6 últimos. Que esto se me pasaba. No. Vale, ahora empezamos ya a trabajar todos los puntos del revés. Porque el pelele va trabajado a punto liso. A excepción de los dibujos que le vamos a hacer en la parte delantera, ¿vale? Estoy aquí ahora mismo trabajando mi primera ranglita, paso mi hebrita también tejida, sigo tejiendo del revés hasta llegar al marcador, punto del revés. Entonces, como os iba diciendo, voy por la segunda vuelta. ¿Vale? Entonces hago 4 vueltas antes de hacer el cruce de mi 8. Incorporaremos un nuevo dibujito cuando tengamos puntos suficientes. Mirad, ya estoy llegando a mi marcador. Vale, pues voy a pasar mi marcador, paso mi hilo hacia abajo y estos 2 puntitos los hago del derecho. Los 6 puntitos del 8 del revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los 2 puntitos del 8 al final del derecho. Paso mi marcador y sigo trabajando todos los puntos del revés. Hebras incluidas. Aquí tengo mi primera rangla. Después del 8, sigo trabajando todo del revés y cuando nos queden 6 puntitos para terminar, lo haremos a punto bobo. Que serán las tirillas de abotonadura y ojales. A ver cuántos puntos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que hacer 2 más. Y ahora todos los 6 del derecho. Con la hebrita del derecho. Empiezo la tercera vuelta de aumentos y de 8, ¿vale? Van a conjunto. Entonces vuelvo a hacer todo del derecho. El primer punto lo paso sin tejer, todo del derecho hasta llegar a mi hebrita que me va a marcar donde tengo que echar la hebrita. Si ustedes habéis puesto un marcador, pues genial. Yo tengo que pasar la hebrita, ¿vale? La paso
Y me tengo que quedar con estos 2 puntos aquí en el centro. Aquí tengo que echar una hebra. Estos 2 puntos los vuelvo a coger juntos. No los saco de la aguja. Los vuelvo a meter por detrás y los vuelvo a tejer. Y ahora tengo que echar una hebrita. Sigo trabajando hasta llegar a la hebrita siguiente, que me va a señalar dónde tengo que volver a hacer otra rangla. Aquí, mirad, ya tengo aquí la hebrita, el caladito. Yo paso el caladito, ¿vale? Ustedes tendréis que poner los marcadores al filito de estos 2 puntos, al principio y al final, porque la hebrita siempre la vamos a ir pasando para los laditos porque iremos haciendo estos aumentos. He hecho hebrita, hago los 2 puntos juntos, los paso por detrás y los vuelvo a tejer. He hecho hebra. Y ahora, en vez de tener 3 puntos como teníamos antes de llegar al marcador del 8, ahora tenemos 4, porque vamos aumentando, ¿vale? Yo necesito tener unos cuantos de puntos más aquí antes de meter el otro dibujito. Entonces ahora paso mi marcador y ahora tengo que hacer 2 puntos del revés, ¿vale? Que es la separación para tener los 6 puntos aquí del 8. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y termino con 2 puntos del revés. 1 y 2. Sigo trabajando a punto del derecho hasta llegar a mi nuevo caladito, que lo tengo aquí. Vale, pues yo echo hebra, cojo 2 puntos juntos, no saco de la aguja, echo mi aguja hacia abajo y lo vuelvo a tejer. Siempre los 2 juntos, ¿vale? Echo hebrita, sigo trabajando a punto del derecho hasta llegar a mi nueva hebrita, que me va a marcar donde tengo que hacer en la otra rangla. Aquí tengo la hebrita, tengo el caladito, paso el caladito, echo hebra, cojo 2 puntos juntos, no los saco de la aguja, echo mi hebra hacia abajo, la introduzco por detrás y la vuelvo a tejer. Y vuelvo a echar hebrita para hacer aumentos. Termino con todos los puntos del derecho. Y aquí tengo ya los puntitos de la otra trebillita para la abotonadura. Porque el ojal está aquí, sí, vale. Vuelta del revés, 6 puntos al derecho, ya lo sabemos, ¿vale? 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, todos los puntos del revés, hasta llegar a mi marcador del 8. Si tenéis algún marcador ustedes por la rangla, no, tenemos que esperar a llegar a los marcadores del 8. Una idea es poner, si ponéis marcadores, poner los 2 del 8 de otro color. Y así os va a identificar. ¿Vale? Hago la ranglita con mi hebrita. Sigo trabajando a punto del revés. Punto del revés. Punto del revés hasta llegar a mi marcador, donde yo tengo marcado mi 8. Paso esta ranglita también del revés. Del revés. Va a quedar queda un dibujo muy chulo con esto que estamos haciendo la ranglita. Paso todo esto del revés. Y llego al marcador del 8. Pues aquí echo mi hebra hacia abajo porque voy a trabajar 2 puntos del derecho. 1 y 2. Y ahora voy a trabajar los 6 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De nuevo, 2 puntos del revés. Perdón, del derecho. Y ahora ya todos los puntos que me quedan del revés, a excepción de los últimos 6,
que serán a punto bobo, que serán lo de la tirillita de abotonadura. Bueno, me quedo terminando esta vueltecita, todo del revés hasta llegar a los 6 últimos que serán del derecho, y empezamos la siguiente vuelta, que será cuando hagamos, que es la vuelta número 5, la que empezaremos, donde vamos a hacer el cruce, ya el primer cruce a nuestro chito. Ya he empezado la vuelta número 5 del derecho de los aumentos, porque en total hemos empezado la vuelta número 9 exactamente, si contamos la del revés, ¿vale? Pues bueno, vamos a contar así. Esta es la vuelta número 9, donde ya vamos a hacer nuestro primer cruce. Y ahora, yo ya he tejido todos los puntos del derecho hasta llegar a mi marcador, ¿vale? Voy a subir mi hilo hacia arriba, cambio mi marcador de agujita, hago 2 puntos del revés y ahora voy a hacer ya mi cruce. Tengo aquí, yo uso estas horquillitas, meto 3 puntitos en mi aguja, lo echo hacia adelante, hago 3 puntitos, 1, 2 y 3, cojo los 3 puntitos de mi agujita y lo vuelvo a introducir en mi aguja izquierda, lo quito para ahora tejerlos. Ya tengo hecho el cruce, 1, 2 y 3 con esta manita, este dedito lo voy yo sujetando, ¿vale? Ahora termino con 2 puntos del revés y sigo trabajando a punto del derecho lo que me pertenece. Aquí tengo ya la hebrita que me marca donde tengo que hacer la nueva ranglita, he hecho hebra, 2 puntos juntos del derecho, no lo saco y lo vuelvo a tejer. He hecho hebrita y termino la vueltecita número 9 de cruce, que hemos hecho el cruce. Bueno, vuelvo a echar hebrita, cojo 2 puntos juntos y lo vuelvo a tejer sin sacarlo de la agujita. He hecho hebra, que no se nos olvide nunca de echar las hebritas, y termino la vueltecita. Bueno, yo necesito tener unos 8 o 10 puntitos a cada lado más de los 8. Bueno, voy a terminar la vueltecita, un momentito, espera, y ahora os lo explico. Voy a terminar la vueltecita y ahora lo explico. Bueno, ahora aquí, este es el 8, que ahora se aprecia muy poquito, ¿vale? Cuando tengamos tejido, pues se apreciará más. Mirad, aquí tengo la ranglita. Esta es la ranglita y esta es la ranglita. ¿Dónde está aquí la hebra? Aquí. Vale. Bueno, pues yo tengo que tener desde donde termina mi marcador a donde tengo mi ranglita, tengo que tener unos 8 o 10 puntos más para meter un dibujito que quiero meter aquí. Entonces yo me voy a quedar, yo tengo ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo voy a hacer para tener por lo menos 8. Voy a quedarme haciendo más aumentos y yo vengo y os digo ahora cuántas vueltas más hemos dado para introducir este dibujito, ¿vale? De momento hemos acabado la vuelta número 9. Voy a hacer la vuelta número 10, que es toda entera del revés, a excepción de estos 2 puntitos que ya sabemos que son del derecho, y voy a hacer aumentos y vengo enseguida. Corazones, antes de continuar haciendo aumentos, os quiero decir que acabamos de hacer la vuelta número 10, que es la última del 8, ¿vale? Cuando terminamos la vuelta del revés, es cuando ya hemos terminado el 8. Quiere decirse que a partir de ahora, si queréis ir apuntando de que ahora vamos a empezar la primera vuelta del 8, para tener en cuenta que en la 9 es cuando vamos a cruzar, contando las del revés, ¿vale? Entonces, si queremos en un papelito aparte
Primera vuelta, segunda, para saber que vamos a cruzar en la vuelta número 9. Aunque yo volveré antes para introducir el nuevo dibujito. Porque yo tengo aquí ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos son los dos que tengo que coger. Entonces, voy a hacer esta vuelta número 11. Voy a hacerla con aumentos normal, sin introducir nada. ¿Vale? Aquí normal. Con mis aumentos que me corresponden por la ranglita. Es que no quiero que os perdáis, corazones, quiero que lo comprendáis bien. Vale, he llegado a mi ranglita, he hecho la hebra, cojo 2 puntos juntos y los vuelvo a tejer. Hebra, sigo trabajando, punto del derecho. Y ahora con este punto que aumentaré en el ladito del ochito tendré 7. Bueno, pues ya estoy aquí. Hebra, 2 puntos juntos. Los tejo de nuevo. Y hebra. Y ahora tengo, conectando con esta hebra, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, pues yo me voy... Ahora, bueno, voy a seguir un momentito. Tengo 2 puntos del revés y la primera vuelta del siguiente ochito. ¿Vale? Y aquí los 2 puntos del revés. Sigo trabajando a punto del derecho para terminar esta vuelta número 11. Voy a hacer la vuelta número 12. Voy a hacer en la vuelta número 13 otro aumento. Haré la vuelta número 14 y en la 15 meteremos el dibujo. Cuando tengamos 8 puntos entre el marcador y la ranglita. Cuando tengamos aquí 8 puntitos, voy a introducir el otro dibujo. Por lo tanto, me quedan hacer 2 aumentos más, ¿vale? Me voy a quedar haciendo esto y ahora vengo y os sigo comentando. Bueno, vamos a empezar la vuelta número 15, en la cual tenemos que hacer también un cruce ya de ochitos y donde vamos a introducir el dibujo. Bueno, yo he puesto ya este marcador. Estos son los marcadores que me separan el ochito. A raíz del último punto, cuento 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y he puesto un marcador. Y aquí igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pongo mi marcador. Yo hasta aquí he trabajado normal. Haciendo mis ranglas, mis aumentos normal. ¿Vale? Entonces, llego a 6 puntos antes del marcador del ochito, donde voy a incorporar mi nuevo dibujo. Y vamos a hacer 3 puntos del derecho. El marcador para arribita y hago 1, 2 y 3. A continuación echo hebra y hago un surjete doble. Paso un punto sin tejer, tejo 2 puntos juntos, monto el que no he tejido sobre estos dos y echo hebra. Tengo que echar la hebra hacia arriba porque a continuación me vienen 2 puntos del revés. ¿Vale? Pues paso mi marcador y aquí estoy con mi ochito. Hago mis 2 puntos del revés, 1 y 2, y me toca el cruce. Cojo mis 3 puntitos, 1, 2 y 3, lo echo hacia adelante, hago los 3 siguientes, 1, 2 y 3, incorporo estos 3 en la agujita izquierda y los tejo. Este es el cruce. Uno, espera, que se ha cogido una hebrita indebida. 2 y 3.
termino con 2 puntos del revés, paso el marcador y vuelvo a incorporar el otro dibujito a cada lado, que va un dibujito a cada lado del ochito. Y entonces son 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3. Hecho hebra, un surjete doble, paso un punto sin tejer, tejo 2 puntos juntos y monto el que no he tejido sobre este y hecho hebra. Paso en mi marcador y sigo trabajando como me pertenece. Aquí ya me pertenece ranglita. Hecho hebra, 2 puntos juntos, lo hago 2 veces, hebra y sigo trabajando como me pertenece. Vuelta del revés como nos pertenecen los puntos, como hemos estado haciendo hasta ahora, ¿vale? En la siguiente vuelta del derecho que incorporaremos la segunda parte del dibujo nuevo. El ochito seguimos con él haciendo el cruce cada 4 vueltas. Y ahora lo que voy a incorporar es la segunda parte, la tercera vuelta, digamos, del dibujo nuevo. Y repetir, ya es repetir, repetir, repetir. Bueno, pues me quedo haciendo la vueltecita del revés y vuelvo enseguida para indicaros cómo hacemos la siguiente. Ya estoy en la siguiente vuelta del derecho, tercera del derecho del dibujo nuevo que hemos incorporado, ¿vale? He llegado hasta el marcador rojo donde empieza el dibujito y la diferencia que hay simplemente que cambiamos los primeros por los últimos. No tiene más ciencia. Mirad, paso el marcador, ¿vale? Y al principio, en la vuelta anterior, hicimos 3 puntos del derecho, hebra y un surjete doble y hebra. Pues ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer la hebra ahora, un surjete doble y hebra. Y terminamos con 3 puntos del derecho. Simplemente que cambiamos las formas, nada más. Seguimos trabajando ahora con punto del revés que nos pertenece para ir preparando nuestro ochito para un próximo cruce. Y nos vamos al otro ladito donde vamos a hacer el segundo clase de puntos, que es simplemente a la inversa. Hago los 2 puntitos del revés, termino y aquí. Ahora vamos a hacer hebra, un surjete doble y hebrita. Y terminamos con 3 puntos del derecho. Y ya seguimos trabajando como nos corresponde. Termino ya esta vueltecita del derecho haciendo los aumentos correspondientes y ya me voy a quedar haciendo aumentos hasta yo ver el tamaño deseado para este tamaño que vamos a hacer, ¿vale? No os olvidéis de cuando toque cruzar, hacer el cruce del ochito. Las 2 vueltecitas, las 2 formas que hay de hacer la vueltecita. Y es muy fácil. Lo repito. La primera vuelta, 3 puntos del derecho, hebra, un surjete doble, hebra. La segunda, o sea, tercera en este caso, porque la segunda es la del revés, pues lo cambiamos. Lo hacemos al inverso. Hacemos un hebra, un surjete doble, hebra y 3 puntos del derecho. En eso consiste el dibujito que acabamos de incorporar, ¿vale? Y simplemente, pues nada, tened en cuenta cuando tenemos que cruzar. Todavía aquí nos faltan, ¿ves? Si en el trayecto de lo que llevamos tejido se nota perfectamente dónde tenemos que cruzar. Bueno, pues yo me voy a quedar haciendo aumentos. Voy a ver cuántos aumentos necesitamos y yo vuelvo y os digo, pues chicos, nos vamos a guiar por los aumentos que hemos hecho, que nos va a guiar perfectamente los caladitos. Y sabemos la puerta que hemos dado, ¿vale? Para hacer ya las particiones de manguita, espalda y demás. De momento vamos a seguir trabajando con esto para que se aprecie bien el dibujito que estamos incorporando, que verá que chulo queda.
Ya tenemos la medida de nuestro canesú, ¿vale? Y a continuación vamos a hacer una cosita. Mirad, aparte de lo que os voy a contar ahora, que vamos a ir metiendo los puntos en hilos auxiliares, os voy a decir que hemos hecho un total de 15 aumentos, ¿vale? 15 aumentos tiene nuestra rangla. Y a partir de aquí, yo he cortado mi hilo dejando un cabito larguito, ¿vale? Luego os contaré el porqué. Y ahora voy a meter en un hilo auxiliar, voy a meter todos los puntos del delantero. Perdón, esta es la espalda, perdón. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y ahora llegamos a los dos puntos que hay en el centro, ¿vale? Cuando echábamos la hebra, que echábamos una hebra aquí y otra aquí, pues uno de los dos va a esta parte, la otra se queda para la manguita. Bueno, pues ahora voy a anudar esto y lo dejo aquí en espera para retomarlo después cuando vaya a hacer la parte del cuerpecito. Y ahora vamos a tejer, nos vamos a quedar tejiendo una manguita. Tengo aquí mi hilo, voy a tejer la manguita para pasarla ya a esta aguja y luego sigo metiendo todos los puntos de todo lo demás en hilos auxiliares. Bueno, esto lo tejo todo a punto del derecho, la manguita irá a puntito del derecho, de punto liso, vamos, punto liso, igual que estamos trabajando el pelele, ¿vale? Entonces voy a trabajar estos puntos de la manguita hasta llegar a los dos puntos que separaban, ¿os acordáis? Aquí tenemos los dos puntos que cogíamos juntos. Bueno, pues uno de ellos va para la manguita y la otra va para la parte del delantero, ¿vale? Pues hasta aquí voy a hacer. Y ahora continuamos. Os voy a decir que metemos esto en los hilitos y continuamos trabajando la manguita. Corazones, ya tenemos metido todos las demás partes en hilos auxiliares, ¿vale? Hemos dicho que tenemos en la manguita, en la espalda 29 puntos, en la manguita tenemos 42, en el delantero tenemos 48, la otra manguita igual, 42 y 29 de la otra espalda, ¿vale? Bueno, pues esto ya yo lo tengo metido por separado y este es nuestro canesú. Y ahora me voy a quedar trabajando la manguita a punto liso. La vamos a hacer en manguita corta, ¿vale? Entonces me voy a quedar trabajando la manguita y yo cuando la tenga lista os digo cuántas vueltecitas hemos dado, cómo la terminamos y cómo hacemos la otra, para luego retomar el cuerpecito. Y una cosa importante que también os tengo que decir, que hemos hecho otro ojal a las 20 vueltas, ¿vale? A las 20 vueltas desde el último ojal. Yo cuento estas solitas que hay aquí. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 hago otro ojal. Cuando retomemos el cuerpo, esto también lo tenemos que tener presente para ir haciendo el ojal. De momento nos vamos a quedar trabajando la manguita. Corazones, ya tenemos hechas las dos manguitas y mirad, hemos hecho, una vez que hemos retomado las manguitas, hemos hecho 8 vueltecitas a punto liso. Desde que retomamos la manguita, 8 vueltecitas. Vueltas para mí es cada vez que cambio los puntos de aguja, ¿vale? No es ida y vuelta, no. Una vuelta para mí es igual que una pasada. Hago 8 vueltecitas y una vez que hago esas 8 vueltecitas, he hecho 6 vueltas
apunto elástico 2 por 2, 2 del derecho, 2 del revés, 2 del derecho y 2 del revés, y cierro en la que hace número 7. Así he hecho las dos manguitas. Una vez que tengo las dos manguitas hechas, he retomado todos los puntos en mi aguja, empezando por donde no tengo los ojales, por donde voy a poner los botones. Desde este lado recojo todos los puntos hasta aquí, que es donde tengo mi hilo de comienzo. ¿Vale? Entonces ahora pues ya tenemos que empezar a tejer lo que es el cuerpecito. Ya esto todo liso, contando de los ojales cada 20 vueltas y haciendo los dibujos según nos va correspondiendo. Exactamente igual que estamos trabajando hasta ahora. El que yo dejara esta hebrita un poquito más larga de lo normal es porque ahora, al incorporar el hilo nuevo, no quiero incorporarlo al principio. Quiero que me dé suficiente hilo para poderlo incorporar lo más cerca de la sisa, ¿vale? Para que se esconda lo máximo posible. No justamente en la misma sisa, porque tenemos aquí la unión y yo quiero aquí apretar bien los hilos, pero cuando me falten 3 o 4 puntos para llegar, ya tomaré otra madejita, porque he cogido una madejita nueva, porque de lo que me ha sobrado del canesú no tengo para terminar el body. Por lo tanto, para que no tenga que hacer más nudo, voy a coger otra madejita. Entonces aquí ya podríamos irlo metiendo. Aquí lo voy a meter. Bueno, pues esto luego lo perderé. Y aquí tengo mi hilo nuevo, que lo voy a incorporar aquí. Ahora haré un par de nuditos con el hilo que he terminado y con la hebrita que se me va a quedar ahí. Ahora ya incorporo el hilo nuevo y sigo haciendo el punto que me pertenece. Ahora, este puntito que es el último, bueno, pues el primero que me viene del delantero lo aprieto. Yo este lo estoy apretando bien, ¿vale? Lo estoy apretando bien para que se quede bien sujetito. Y antes de continuar, para que no se me aflojen los hilos, voy a hacerle a estas dos hebritas un par de nuditos. Y luego las perderemos. Ahí. Y ahí, ¿vale? Ahora ya sigo trabajando cómo me va a pertenecer. Yo voy a decir ahora mismo cómo me pertenece. Bueno, pues paso mi marcador y ahora aquí me pertenece hacer 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3. Me pertenece hacer una hebra, un surjete sencillo, perdón, doble y una hebra. Paso mi marcador y estoy en la zona de los ochitos. Hago los 2 puntos del revés y los 6 puntos del ochito. Los 2 puntos del revés y ya paso al otro clase de puntito. Paso mi marcador y me paso el hilo hacia abajo y voy a hacer exactamente lo mismo. 3 puntos del derecho, hebra, un surjete doble y monto, ya sabéis cómo se hace esto, y hebra. Ya paso el marcador y ya he terminado mis dibujos. Ya sigo trabajando a punto liso, apretando el puntito aquí en la unión de una parte con otra, de la parte del delantero con la parte de la espalda, aquí y aquí que tengo el primero. Aprieto, ¿vale? Yo estoy tirando de mi hilo.
Pues aquí me quedo haciendo vueltecitas y yo dentro de un ratito os digo cuántas vueltas hemos dado para hacer el cuerpecito. Antes de empezar a menguar para las ingles, ¿vale? Pues hasta dentro de un ratito. Listo, corazones, ya tenemos hecho la medida de lo que es el cuerpecito. Y hemos hecho un total desde que hemos retomado el cuerpo hasta donde voy a hacer la separación de lo que es el delantero y las espaldas, un total de 52 vueltas, que miden 17 centímetros. 17 centímetros. 17 centímetros, ¿vale? Bueno, y también os puede servir de guía el que tenemos 14 cruces de 8 desde que empezamos hasta que ya estamos separando las partes, como os he dicho, de delantero y espalda. ¿Qué hemos hecho? Una vez que ya tenemos hechas las 52 vueltas, yo he cogido mis primeros puntos de una espalda, que me salgo, mis primeros puntos de una espalda que corresponden a 29 puntos, lo tengo metido en una aguja auxiliar, lo he metido, ¿vale? Ahora voy a retomar, voy a cortar el hilo, ¿vale? Lo voy a dejar un poquitín por aquí larguillo, así, para después rematar bien aquí. Voy a cortar el hilo y voy a tejer los 48 puntos de la espalda, que lo tengo aquí, pero es del delantero, corazones, del delantero. 48 puntos del delantero, que lo tengo aquí, ¿vale? Entonces voy a buscar una tijerita que no tengo ahora mismo por aquí para cortar el hilo y vamos a tejer esto haciendo ya nuestros primeros menguados para la ingle, ¿vale? Enseguida vengo. Bueno, ya tengo aquí mi hilito y voy a empezar la primera vuelta del delantero haciendo nuestros primeros menguados. Y vamos a menguar. Vamos a hacer primeramente 6 puntos que van a corresponder al punto a la tirillita de lo que es la ingle. Y estos 6 puntos siempre se van a trabajar a punto bobo, ¿vale? Entonces tenemos 3, 4, 5 y 6. Ahora a continuación vamos a menguar 3 puntos de una sola vez. ¿Qué hacemos? Cogemos una vez 2 puntos juntos. Ya tengo 1, 2 y el tercero. 3. ¿Vale? A partir de aquí, el dibujo de los laterales lo vamos a dejar de trabajar. Por lo tanto, yo ya voy a quitar este marcador y vamos a seguir trabajando solo con lo que es los 6 puntos del 8 y los 2 puntos del revés y los 2 puntos del revés, ¿vale? Estos puntos los dejamos de trabajar. Entonces los voy a trabajar a punto liso. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, que estos corresponden ya al dibujo que se va a trabajar a punto liso. Aquí sí voy a seguir trabajando el punto del 8, que tengo estos 2 puntos del revés, los 6 puntos del 8, 4, 5 y 6, y de nuevo los 2 puntos del revés. Y ahora sigo trabajando a punto del derecho. Y ahora tengo que llegar aquí al marcador, este lo voy a quitar, estos puntos del derecho, punto liso, quito mi marcador. Esto ya no me sirve. Y ahora voy a contar. Aquí tengo que tener, aquí cuando llegue aquí, estos puntos los meteré en otra aguja auxiliar para trabajar solo con los del delantero. Y aquí tengo que tener 2, 4 y 6 puntos que son de la tirilla. Y ahora 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, 2 puntos juntos. Por lo tanto, tengo que hacer uno más. Y ahora hago 2 puntos juntos, 1, 2 puntos juntos, 2 y 2 puntos juntos, 3. Ya tengo menguado 3 puntitos. Y ahora termino con los 6 puntos últimos de la tirilla de la ingle. Ya quito este marcador y voy a meter estos puntos en una aguja auxiliar, un hilito, lo que tengáis.
un hilito de lana, lo que tengáis a mano. Yo lo voy a meter aquí, para mí es más cómodo. Y voy a seguir trabajando con la parte del delantero, ¿vale? Me quedo metiendo esto y ahora continuamos. Segunda vuelta y vueltas pares, tenemos que hacer los puntos como nos pertenece. Los 6 puntos primeros y los 6 puntos últimos a punto bobo y lo demás como nos pertenece. Todo del revés, aquí tenemos los 2 puntitos del derecho, los 2 puntitos del derecho, ¿vale? Esto lo vamos a hacer en todas las vueltas pares. Me quedo haciendo esta vuelta del revés y estoy contigo en la tercera vuelta de disminuciones de la parte del delantero. La tercera vuelta de las disminuciones la vamos a hacer sin disminución ninguna, ¿vale? Entonces, vamos aquí, he anudado donde he metido mi hilito. Y esta vueltecita la vamos a hacer normal. Los 6 primeros puntos del derecho, que son los de la tirillita que llevará en la piernecita. Bueno, estos son todos del derecho. Hasta que lleguemos a nuestro dibujo de ochitos. Todo del derecho hasta el marcador. Todo del derecho aquí hasta ya mi marcador. Aquí ya me tengo que hacer 2 puntos del revés. Los 6 del 8. Bueno, ya esto lo sabéis, ¿vale? Entonces, termino la tercera vuelta de disminuciones que no hemos hecho ninguna. Hago la vuelta del revés, como hemos explicado hasta ahora, y en la vuelta número 5 de disminuciones estoy de vuelta. Vuelta número 5 de las disminuciones. Y aquí vamos a menguar un punto en este lado y otro puntito en este. Después de los 6 primeros puntos. Entonces hago los 6 primeros puntos del derechito, punto bobo, y aquí vamos a hacer un surgete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y monto el que no he tejido sobre el siguiente. Sigo tejiendo a punto del derecho y 8 puntos antes de terminar. Bueno, voy a ver si aquí me toca cruzar ya. Espera un momento, que me toca cruzar el ochito. Entonces voy a coger mi horquillita y voy a cruzar mi ochito. 3 puntitos, lo echo hacia adelante. 1, 2 y 3. Incorporo los 3 puntitos y los tejo. 1, 2 y 3. Hago los 2 puntitos del revés y ahora voy a tejer puntos del derecho hasta que me queden 8. Aquí ya me quedan 8 puntitos, cojo 2 puntos juntos y termino con los 6 puntos del derecho. Hago la vuelta número 6, que es la vuelta del revés. En las 7 estoy de vuelta. Corazones, a partir de aquí, que estoy en la vuelta número 7, voy a disminuir en todas las vueltecitas del derecho. En todas, ¿vale? Yo me voy a quedar haciendo menguados, voy a ver el trayecto que tiene, voy a ver cuántos menguados hago y yo vengo en un segundito y te cuento cuántos menguaditos hemos hecho, hasta dónde vamos a trabajar el ochito. Lo tengo que ir viendo y yo te lo comento enseguida. Os explico, corazones, cómo hemos llegado hasta aquí. Mirad, hicimos la vuelta de disminución primera, que fueron 3 puntos a cada lado. Hicimos una más del derecho que no se hizo disminución. Y desde entonces hemos hecho disminución en todas las vueltas durante 11 veces, ¿vale? A partir de la tercera vuelta que no hicimos disminución, en la quinta sí empezamos ya a hacer
en todas las vueltas hasta obtener 11 disminuciones. En la disminución que hace número 7 dejamos de hacer los 8 y ya trabajamos a punto liso. Una vez que tenemos hecho estas 11 disminuciones, vamos a hacer 6 vueltecitas a punto bobo, 6 vueltecitas. Y ahora vamos a hacer los ojales. Entonces, un momentito. Yo tengo en mi aguja ahora mismo, vamos a contar los puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Vale, vamos a coger 3 puntos, 2 y 2, y aquí me queda 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, da lo mismo, vale. Entonces vamos a coger 3 puntitos del derecho. 1, 2 y 3. Vamos a echar hebra. Cogemos 2 puntos juntos. Y ahora vamos a hacer 4 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 puntos del derecho. 2 puntos juntos. Echamos hebra. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora hacemos 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. 2 puntos juntos. Hebra y terminamos con los últimos 3 puntos del derecho. Ya tenemos nuestros ojales hechos. Bueno, una vez terminados los ojales, hemos hecho 6 vueltecitas más a punto bobo. Y vamos a cerrar por el revés de la labor, pero haciéndolo del derecho. ¿Vale? Ya tenemos hecho lo que es la parte del delantero. Se encoge un poquitín por el 8. Pero esto cuando le demos un buen bloqueo, a ver si me sale, ya lo tenemos preparadito. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la ingle para esta tallita de 6-9 meses tiene que medir 10 centímetros. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya cierro en la vuelta del revés haciéndola del derecho para que me quede un bordecito bonito. Y tenemos terminado lo que es el delantero de la labor. ¿Vale? Ya me quedo cerrando todos estos puntitos y ahora retomaremos la espalda. Una vez terminado el delantero, vamos a retomar los puntos de la espalda. Y lo vamos a retomar de esta forma. Mirad, yo tengo aquí mi hilo de comienzo y yo voy a meter mi agujita desde aquí hacia allá, ¿vale? Buscando siempre el hilo de comienzo. Aquí me vengo aquí a buscarlo y aquí tendría que dar la vuelta para buscarlo, ¿vale? Por lo tanto, va en esta dirección, va metida nuestra agujita. Entonces, esta. Vale, voy a meter todos los puntos de este ladito menos los 6 últimos puntos. Los 6 últimos puntos no lo vamos a meter en la aguja, lo vamos a dejar en una aguja auxiliar. Podemos utilizar el mismo imperdible que tengo aquí, lo podemos utilizar. Entonces yo ahora con muchísimo cuidadito voy a sacar todos estos puntos menos los últimos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí los tengo. Vale, pues esto lo dejo aquí. Y ahora, con cuidadito, que no se me suelte ninguno, voy a meter todos estos puntos aquí. Con todos los hilitos. Ahí. Vale. 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 Bueno, este se ha soltado, entonces lo vamos a preparar para cogerlo. Mirad, por si nunca sabéis cómo coger el punto.
Si estoy en el derecho de la labor, este punto de aquí detrás, tengo aquí la hebrita que se ha soltado. ¿Vale? Yo tengo que hacerlo del derecho de la labor. Por lo tanto, tengo que echarlo hacia allá. Yo tengo que montar mi aguja, mi hilito que se ha salido de aquí y tengo que montarlo hacia allá para que me quede punto del derecho. Y ya lo tengo cogido, ¿vale? Esto de aquí lo echo hacia adelante, que ahora lo retomaremos sin problema ninguno. Y ahora me voy a quedar recogiendo estos últimos. Lo voy a meter en la agujita, ¿vale? Ahora vuelvo. Ya tengo metido los puntos en mi agujita, ¿vale? Y esto es lo que me ha sobrado. Este del canesú o del cuerpo, no me acuerdo. Voy a coger el que tiene más. Este tiene un poquito más. A ver si tengo suerte y tengo suficiente y no tengo que hacer nuditos. Si no, bueno, pues aquí tengo este poquito para terminarlo. Así que los dos ovillitos se los lleva seguro. Vale, pues entonces este lo tenemos aquí. Y ahora, con este hilito voy a comenzar a hacer en la espalda. Vamos a trabajar. Ahora yo voy a trabajar un menguado, pero después iremos haciendo una vuelta así, una vuelta no, una vuelta así durante 4 o 5 veces según yo lo vea, ¿vale? Yo me voy a quedar haciéndolo y como siempre os digo cuando yo vea el tamañito deseado. Entonces yo ahora aquí voy a empezar a trabajar estos puntos. Necesito otra agujita, ¿eh? Yo tengo aquí otra agujita porque estos puntos que tengo metido en mi aguja auxiliar los tengo que tejer junto con los 6 de la otra tirilla, ¿vale? Entonces estos 6 los tengo que meter en la aguja auxiliar. De momento voy a empezar. Hoy sí que tengo una ya, creo que estoy. Voy a empezar a hacer los 6 puntos de la tirilla como hemos hecho aquí a punto bobo, ¿vale? Vamos a hacer los 6 puntitos. A ver, aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí hago un surjete sencillo. Al comenzar, un surjete y al terminar, 2 puntos juntos. Sigo trabajando. Toda la vueltecita. Una vuelta para mí, lo digo, no sé si lo habré dicho en algún momento en el tutorial. Una vuelta para mí es cuando cambio los puntos de una aguja a otra, ¿vale? O sea, es igual para mí una vuelta que una pasada. Yo no distingo eso. Para mí eso es lo mismo. Bueno, ya he llegado a los 6 puntitos de la tirilla de abajo. Esta es la de los ojales, la tengo que montar encima. Entonces yo ahora aquí voy a quitar este imperdible. Voy a tirar un poquito de los hilos, los puntitos. Ahí. Con cuidado y con mi agujita voy a meter con la mano al revés, pero bueno, no puedo, para que ustedes lo veáis. Aquí, 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 este punto. No puedo, no puedo. No puedo porque estoy al revés. Estoy al revés, corazones, esperadme. Lo voy a meter y ahora sigo. Ya lo tengo metido, digo que era muy difícil grabar y poderlo recuperar. Ya tengo aquí metido los 6 puntitos. Este hilito que fue con el que yo corté lo dejaré porque luego lo remataré bien y lo coseré bien. Voy a dejarlo por aquí que se pierda, que no me estorbe. Ahí. Ahí, que no me estorbe. Vale, y ahora voy a tejer con el hilo que vengo de trabajo. A ver, este hilo me va a estorbar. Te dejo aquí, ya está. Con el hilo que vengo del trabajo voy a coger. Sí, ahora ustedes salirse. No es tan difícil, ¿eh? Parece más difícil. Yo lo parece que lo estoy provocando yo de difícil, pero no es tan difícil. Mirad, y ahora voy a coger este punto con el siguiente de la aguja de enfrente. Los tengo juntos y los saco. Este punto con el de la aguja de enfrente. Aquí, y lo saco. Este con el de la aguja de enfrente. Aquí, y lo saco.
este con el de la aguja de enfrente y lo saco. A ver. Vale, este lo voy a deshacer porque me parece que he cogido dos corazones. Aquí me queda uno. Voy a deshacer este, a ver. Vale, ahora que había cogido dos puntos, vale. Me queda este punto con este de aquí. Lo cojo junto. Y ahora ya nada más que me queda uno, que es este, con este de aquí. Y ya lo tengo tejido. Los 6, uno con el otro. Ya están unidos, mirad. Yo ya tengo unido las dos tapetitas. Están unidas y tejidas. Lo único que tengo es que rematar bien este hilito cuando vaya a coser, ¿vale? Y ahora sigo tejiendo como me corresponde. Y 8 puntos antes de terminar tengo que hacer 2 puntos juntos y los 6 últimos a punto bobo. Vuelta del revés como nos corresponde. 6 puntos al principio y 6 puntos al final a punto bobo. Y todo lo demás del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues estos dos los cojo juntos y termino con estos 6. ¿Vale? Yo me voy a quedar haciendo menguados y vuelvo en un segundo y os digo, pues hemos hecho tantos, 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 tantos. ¿De acuerdo? Corazones, me quedo trabajando. Corazones, ya tenemos tejido el pelele, totalmente tejido. Mirad, y os explico cómo hemos hecho la espalda. Aquí tenemos la zona del culete. ¿Vale? Bueno, pues hemos hecho. Os lo explico. Tengo aquí mis apuntes. Vamos a ver. Empezamos, cuando retomamos todos los puntos, empezamos con un menguado. ¿Recordáis? Vale. La siguiente vuelta del derecho, no menguamos. La siguiente no menguamos. La siguiente sí menguamos un punto a cada lado. La siguiente no menguamos, ¿vale? Son 2 veces no, nada más. A partir de la siguiente, ya sí hemos menguado en todas las vueltas del derecho un total de 13 menguados, hasta obtener 21 puntos en nuestra aguja, ¿vale? Cuando ya hemos terminado de hacer las 13 vueltas, que creo que son 13 corazones, creo que son, pero vamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que tengamos 21 puntos en nuestra aguja. Cuando tengamos 21 puntos en nuestra aguja, ya lo que vamos a hacer van a ser 9 vueltas a punto bobo, 9 vueltas a punto bobo y cerramos en la número 10. Ya tenemos nuestro pelele terminadito. Bueno, pues ahora vamos a pasar a coser todos estos hilos, coser mangas, poner botones y demás. Yo os quiero decir cómo vamos a apuntar este hilo, que es el de la tirillita, ¿vale? Para que nos quede bien. Yo tengo aquí mi aguja lanera, mi hilito que vamos a introducir. Y ahora, importante, vamos a tener que tirar bien de nuestro hilo y pasar hacia el otro lado, por el revés de la labor. ¿Vale? Vemos que aquí nos quede bien unidito. Aquí hay un ojal, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que estamos por el revés de la labor, voy a pasar por el revés aquí. Que hay muchos hilos por muchas partes. Bueno, pues aquí tengo mi hilo para apuntar. Voy a poner bien la tirillita aquí, con mucho cuidadito de que por detrás no me salga la hebrita. Le voy a dar unas cuantas pasadas
para que quede bien afianzado. Ya está, esto de aquí no se mueve. Ahora pierdo el hilo por aquí, lo saco aquí y corto. Ya tengo mi tirillita terminada, ¿vale? Bueno, pues ahora, aparte de apuntar todos los hilos y demás, vamos a coser la manguita. Yo ya tengo cosida una, mirad, ya tengo cosida una manguita. Y esto es tan fácil como tenéis un tutorial en el canal que podéis hacerlo uniendo los puntos de punto jersey, cómo se unen, que es cogiendo la trebillita esta de aquí, ¿vale? El tutorial pone costura, cómo hacer costura invisible, ¿vale? Yo, como la costura es tan pequeñita, no me voy a entretener en eso. Es muy pequeñita y yo voy a hacer con un punto atrás. Entonces, vamos a cuadrar aquí, que me cuadre bien lo que es la rangla. Pongo un alfiler aquí y con mi agujita lanera y este hilo que lo he dejado larguito para coser, pues voy a coser mi manguita con un puntito atrás, como ya me habéis visto que lo hago en varios sitios. Aquí uno, estos dos puntos, ahí, y ahora ya empiezo con un puntito atrás, pincho hacia adelante. Esto, cuando son costuras muy grandes, aunque yo os he enseñado porque me lo habéis pedido cómo se hace y os he dejado el tutorial, en costuras grandes pues vale, pero en costuras tan pequeñitas se tarda muchísimo tiempo. Al final, para mi gusto, queda también una costurita aquí, porque también queda la costurita. Y para mí, lo veo innecesario. Quien quiera hacerlo, bueno, pues el tutorial está ahí, para quien lo hagáis, quien queráis hacerlo. Bueno, pues yo ya me voy a quedar cosiendo todo lo que me queda, apuntar hilos, ya sabéis esto cómo se hace, le voy a poner los botones, ¿de acuerdo? Y una vez que ya lo tengo todo cosido, le voy a dar un buen bloqueo. ¿Qué significa un buen bloqueo? Pues os lo explico, mirad, en la tabla de la plancha, imaginaos que esta es la tabla de la plancha. En la tabla de la plancha presento mi body tal como va, tal como es ahora mismo, que tiene poca forma porque está mal, no está cosido por todas partes. Mira, aquí está enrollado, ¿vale? Bueno, pues yo lo presento, si queremos, por el revés primero, para que se asiente bien lo que es la tirilla y el cuellecito. Entonces yo lo presento en la tabla, así bien estiradito. Si necesito poner algún alfilerito, lo pongo sujetando, por ejemplo, aquí en el cuellecito, pues pondría me tengo que venir más para acá, porque el cuello tiene que llegar arriba, ahí. Aquí pondría un alfilerito pinchando, por ejemplo. Aquí tengo alfileres. Yo cojo y en la tabla pincho y lo sujeto ahí. Voy presentando tal como va mi pelele, lo voy presentando. Si queremos ponemos aquí otro alfilerito, presento la manga tal como va todo y le damos un golpe de vapor, solo y exclusivamente vapor, nada de planchar, de poner la plancha encima ni con trapos ni con nada, solo y exclusivamente vapor. Y ahora con nuestras manitas pues asentamos todo el vapor que le hemos echado, dejamos que se enfríe y ya lo tenemos preparado. Le damos la vuelta, lo presentamos por la parte de delante igual, asentamos bien todas las partes y otro golpecito de calor, de vapor. Y ya tenemos nuestro pelele que ha quedado genial. Mirad qué bonito el caladito. Bueno, pues venga, no me enrollo más, que me enrollo mucho. Me voy a quedar cosiendo todo esto y os lo presento terminadito. Chulo, chulo, chulo. Listo, corazones, amores míos.
Listo, tenemos el pelele, qué precioso, que me gusta. La verdad lo siento, pero es que me gusta muchísimo cómo ha quedado. Mirad, mirad qué bonito. Mirad qué bonito ha quedado nuestro pelele. Manguita cortita ya. Si queremos hacerle una chaquetita, pues también podíamos aprovechar para hacer una chaquetita. Oh, qué cosa más mona. Bueno, si tengo tiempo le haré una chaquetita, corazones míos. Pues nada, aquí os dejo con esta maravilla. Espero que lo hayáis puesto en práctica, que os haya salido lindo, precioso y divino. Y nada, un besote por haber llegado hasta aquí. Hasta el próximo, corazones. Ah, no, un momento. Un momento, que donde tengo el metro tengo que medir. Un momentito. Esperad un segundito, que por aquí tengo el metro. Aquí está. Que no os he dado medidas. Un segundo. Un segundo. A ver. Mirad. Desde el escote hasta bajito del todo mide 35 centímetros. Desde el hombrito hasta bajito del todo mide 37. De anchura mide 19,5, 20. 20. Vamos a darle 20. Desde la manguita hasta donde empezamos a sisar, de cuerpecito prácticamente, tenemos 17 y medio, 17, sí. El huequecito de manguita, de piernecita, 8,5. Largura de manga, desde el hombrito, tenemos 14. Y desde la sisa, tenemos 4,5, sí, aproximadamente. Apertura de escote, tenemos 7,5. Rangla, la rangla nos mide 10. Y yo creo que ya tengo la media anchura de la manguita. Bueno, pues en el puñito mide un poquito más acá, 6,5 aproximadamente en el puñito. Y aquí, pues sí, más o menos lo mismo. Vale, pues ya está todo medidito. Ahora sí, me despido de todos vosotros con un beso enorme. Hasta el próximo.